O sea, el componente ideológico es fundamental. El componente ideológico a la hora de trazar una estrategia de transformación social, que no solamente es llegar a un cambio constitucional y de leyes, es cambiar la conciencia. El reto más difícil del socialismo es la transformación de las subjetividades, es generar ese sujeto político nuevo que va a ser capaz de generar los cambios de la sociedad. Y eso no se hace rápido, eso lleva tiempo. Sacarse siglos de aprendizaje y de dominación de la piel, yo diría hasta del subconsciente, lleva tiempo. Y lleva tiempo construir también ese camino de cambio, porque yo misma digo, no, yo no tengo la receta, yo lo que tengo es la inquietud, y la inquietud hay que ponerla sobre la mesa para que la construyamos, traigamos siempre elementos que nos pongan en contradicción para volver a pensar algo que no pensamos antes. Y bueno, le digo que es más o menos lo que hemos hecho, y trazando sobre todo, nos dimos cuenta en un momento en que se hacían acciones muy positivas, que tenían efecto, acciones de intervención comunitaria, investigaciones, pero se quedaban ahí y después no se transformaban en una acción permanente. Entonces, cuando yo era la presidenta de la Sociedad Científica, la SOCUMES, yo creé el premio, o sea, propuse la creación del premio por la sostenibilidad de los proyectos. Y con la idea esa de estimular a quien lograba mantener en el tiempo determinados proyectos, determinados programas, determinadas iniciativas. Y después desde la institución, como CNC, hemos ido haciendo muchas otras actividades de manera permanente, como por ejemplo jornadas educativas y comunicacionales permanentes, cada año, unas dirigidas a la maternidad y la paternidad, otras dirigidas a la lucha contra la homofobia y la transfobia, otra contra la violencia de género y por los derechos sexuales. Hay varias en el año, y realmente nos están dando resultados. Ahora queremos evidenciarlos más adelante entre las investigaciones que se están diseñando, pero la constancia, llevarlo a política y que esa política se exprese no solamente a nivel político, sino también a nivel legislativo, llevarlo al partido. Yo me acuerdo que cuando nuestro actual presidente, Díaz-Canel, era secretario del partido en una provincia, en Santa Clara, y éramos muy amigos desde la época de la Unión de Jóvenes Comunistas, que fue dirigente nacional, fue segundo secretario, creo que se llamaba así. Él siempre muy cuidadoso, y él me decía, tú sabes que para lograr todo esto que ustedes quieren, hay que convencer al partido. Mi mamá ya se había ocupado de trabajar toda la vida con mi papá, como segundo secretario del partido. Y él me decía, a mí tú no me tienes que convencer de nada porque ya tu mamá me convenció. Me decía, al que tienes que convencer es a Fidel. Y recuerdo que tuve una conversación con él antes de que se enfermara, y él empezó a hacerme ya más preguntas. Fidel era un hombre muy racional, y él le gustaban las cosas con convicciones, con argumentos. Y estaba como que interesándose en los argumentos, sobre todo con el tema trans. Y lamentablemente enfermó, y yo después no pude seguir en ese diálogo con él porque estaba el momento justo para comenzar ese proceso. Bueno, pues ya le tocó a mi papá como secretario del partido encaminar estos procesos dentro del partido, y por supuesto a todas las personas que han estado convencidas, otras que se han ido convenciendo por el camino, y ya en la conferencia del partido del 2012 se logró posicionar entre los objetivos de no discriminación del partido al menos la orientación sexual y una recomendación a la identidad de género, porque no logré que se entendiera el concepto de identidad de género, fue difícil. Eso hizo que, claro, cuando se aprobó un año después el Código de Familia, que fue también por consulta popular, no quedara al final la no discriminación por identidad de género, que bueno, fue cuando yo lamentablemente tuve que votar en contra, porque yo no podía aceptar eso. A mí la revolución me enseñó que hay que ser consecuente, y yo fui consecuente. Entonces, ya después, en el 7º Congreso del Partido ya se había evolucionado, se dieron cuenta los organizadores que había que poner un glosario de términos en distintas temáticas, en los temas económicos, los temas de género, en todos los demás, y los conceptos, ese glosario fue muy útil para entendernos. Entonces ahí ya sí quedó en la política todos estos temas, y eso permitió que cuando empezó el proceso de cambio constitucional, ya la población
estaba más esclarecida de por qué era necesario reconocer esos derechos. Y sinceramente me siento feliz, me siento satisfecha del resultado de la consulta popular en la Constitución. Fue una lucha dura. Teníamos temores, aprendimos metodológicamente cómo hay que hacerlo ya para las próximas leyes, pero realmente hubo mucho sabotaje desde afuera. 5 iglesias evangélicas se opusieron fuertemente, algunas de ellas en la misma calle, la vimos, compraban la fe con necesidades materiales y recibían dinero desde los Estados Unidos. Pero bueno, otro... Un proceso parecido en América Latina, claro. Me quedo ahí con algo que dijiste ya para cerrar este espacio de diálogo. Todas las transformaciones en la subjetividad, en definitiva, es recuperar la vieja consigna que tenemos las feministas de lo personal es político. Exacto. Y trasladar el énfasis justamente a la politización de la vida cotidiana por la que pasan todas estas dimensiones que tú mencionaste, con las particularidades que te agradezco mucho que hayas compartido, que tienen estos elementos en el marco del proceso revolucionario y que continuarán evidenciándose en los próximos años.